Hola chicos, bienvenidos a Café Más Física. Mi nombre es Walter Vega y el día de hoy hablaremos acerca del álgebra dimensional. Para poder comprender el álgebra dimensional, lo primero que debemos hacer es saber qué es una cantidad física. Y si observas esta imagen y te sientes conectado a esta persona, donde estás aprendiendo un poco de lo que es análisis dimensional, mi sugerencia es que puedas saber de que aquí también hay cantidades físicas presentes, como por ejemplo si mides la distancia entre tu laptop y tu persona, tendríamos más o menos, vamos a decir, 50 centímetros. Si mides tu temperatura corporal, sería 37 grados. Y si agarras un instrumento llamado amperímetro y mides la corriente que circula por tu laptop, entonces todas ellas son cantidades físicas. Y en 1960 se definió el Sistema Internacional. El Sistema Internacional de Medidas donde la definición de cantidad física lo voy a colocar aquí, ya lo vas leyendo para que puedas ir comprendiendo, pero para todos los fenómenos físicos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, siempre debemos tener cantidades. Y esas cantidades tuvieron una clasificación. La clasificación se hizo en dos partes. Una de ellas se le llamó cantidades fundamentales y la otra se le llamó cantidades derivadas. Esas cantidades fundamentales son 7 y las cantidades derivadas pueden ser muchas. No es necesariamente todo lo que está aquí, pueden ser muchas más. Pero las cantidades fundamentales sí o sí deben ser 7. Entonces, las dimensiones correspondientes para las fundamentales aquí están dispuestas y las dimensiones para las cantidades derivadas también están aquí dispuestas en este cuadro. Ahora, ¿cómo llegué a esa conclusión de las cantidades derivadas? He colocado otro video, por favor, voy a compartírtelo para que tú puedas saber cómo encontrar esas cantidades derivadas. Ahora sí, continuamos. ¿Por qué es importante el análisis dimensional? Esta es una de las preguntas que mis estudiantes me lo hicieron. Me dijeron, profesores, he aprendido a encontrar la dimensión de la velocidad, la dimensión de la fuerza, pero ¿para qué lo voy a utilizar? El día de hoy voy a contestar esta pregunta dando algunos ejemplos, como en la ingeniería civil. Si queremos construir todo este gran puente, donde debemos saber de que este fenómeno debe soportar el viento, debe soportar las mareas, debe soportar el movimiento del auto, no podemos construirlo simplemente y ver lo que sucede, sino tenemos que ir primero a un laboratorio y poder analizar la resistencia que tienen estos materiales, la forma que tiene ellos debido a la presión del aire, a la presión del agua y también los cambios que pueden sufrir con la temperatura. Todos esos análisis estudiados dentro de un laboratorio lo transformamos a algo a gran escala. Y para poder lograr eso, el análisis dimensional es parte importante de este tema. Luego, si queremos también relacionarlo con el calor, Fourier hace unos estudios de la transferencia de calor y aquí en estos grandes depósitos donde el calor puede estar fluyendo en su interior, por ejemplo, aquí vamos a observar que el calor fluye por un lado, va a calentar ciertos materiales, pero al momento de salir sale otra vez como aire frío. Esa refrigeración ya Fourier lo había estudiado de una manera bastante sencilla y utilizó ciertas constantes. F sub 0, por ejemplo, le llamamos la constante de Fourier. Alfa es una constante térmica, T es el tiempo y L es longitud. Con estas variables podemos acondicionarlos a estos fenómenos y de esta manera comprender qué es lo que está pasando dentro de este dispositivo. Otra parte muy importante, y esto de aquí va a ser bastante aplicado, es la dinámica de fluidos, donde vamos a ver dos tipos de fluidos. Un fluido laminar, donde el fluido laminar es como si 6 personas caminen todos al mismo ritmo, están marchando y marchando, marchando al mismo ritmo. Pero un flujo turbulento es como esas personas son asustadas por algo y comienzan a correr, a chocarse y así el movimiento se hace caótico. Entonces, un flujo laminar es ordenado y un flujo turbulento siempre va a haber un poco de caos al momento de desplazarse. ¿Cómo y dónde podemos encontrar este tipo de fenómenos? Por ejemplo, si encuentras un cerillo, los cerillos al momento de ser apagado
Aquí se ha apagado, ya no está muy encendido, entonces va a emitir un humo. Este humo, esta primera parte, se le va a llamar flujo laminar, pero luego, al momento de seguir subiendo, se va a generar como una nube, todo chocando uno con otro. A esto le llamamos flujo turbulento. Y para poder diferenciar entre un flujo laminar y un flujo turbulento, tenemos que utilizar el número de Reynolds. Y este número de Reynolds se le llama una constante adimensional, que en el análisis dimensional, esta parte de aquí de las constantes adimensionales son muy importantes saberlos utilizar. Ahora, pero no es el único caso. No solamente funciona con cigarrillos, también con ríos. Podemos indicar aquí para que aquellos ingenieros que van a estudiar las represas, los ríos, también aquí diremos de que hay ríos que se comportan como de forma laminar, el agua va todo alineado, o también pueden haber zonas donde el agua comienza a generar turbulencia. Y en el caso de las corrientes de aire, también podemos tener flujos laminares. Por ejemplo, en la parte superior hay un flujo laminar, pero cuando pasan a través de las montañas se generan turbulencias. Y el número de Reynolds nos indica cuándo y cómo debe ocurrir eso. Ahora, si esto de aquí todavía no te impresiona, entonces cosas importantes del número de Reynolds es también en el caso del modelo de autos. Quieres estudiar ingeniería aeronáutica, quieres estudiar también la construcción de autos, aerodinámica. Entonces, para poder saber por qué el diseño del auto debe ser de esta manera, entonces vamos a un túnel del viento, y en ese túnel de viento soltamos aquí corrientes, fluidos laminares, y vemos cómo se comporta alrededor de él. Y para eso, si lo vamos a observar en este punto, vamos a ver de que aquí las líneas estaban separadas, pero aquí están muy juntas. Pero si hacemos una ampliación un poco más, observamos aquí que el flujo laminar todavía sigue estando por aquí, pero cuando choca por esta parte, se está generando turbulencias. Ahora, ¿qué significa que existan turbulencias? ¿Qué tiene que ver esa turbulencia con la resistencia? Eso también el análisis dimensional también estudia esos casos. Y la parte del clima y la oceanografía también tiene algo muy importante con eso, porque sabemos de que hay corrientes, pero cuando las corrientes se cruzan, entonces ese flujo de agua que iba en una dirección puede generarse turbulencias, y esas turbulencias se puede observar de esta forma. Por ejemplo, aquí esto sería un flujo laminar, pero por aquí ya se están generando turbulencias. Y de la misma manera, esto de aquí puede ser estudiado con el análisis dimensional. Y si alguna vez estás pensando estudiar arquitectura y dices de que construir edificios solamente se basa en colocar algo, una maqueta y ver lo que sucede, bueno, te digo de que no es cierto. Para poder construir la forma de los edificios en los lugares adecuados con las corrientes de aire, también los fluidos son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos una maqueta y tenemos aquí una corriente de aire. Esa corriente de aire, a medida que vamos subiendo, la velocidad es mayor, pero vamos a observar de que cuando choca a través de ciertos objetos, se va a generar, de lo laminar que era, ahora se genera turbulencias. Visto desde arriba, tendríamos este caso. Entonces, ¿cómo la turbulencia puede afectar a un edificio? Eso también es muy importante considerar en el caso de los diseños y la construcción de estos edificios. Y ahora nos vamos entonces a hacer un alto, y para poder entender el álgebra dimensional debemos saber quiénes son estas personas que colaboraron para poder tener todo este estudio del análisis dimensional. Comenzaremos primero con Fourier. Fourier, 1768-1830, debes saber de que Fourier hizo un libro de la teoría del calor, y en ese libro de la teoría del calor él es uno de los fundadores de este tipo de estudio, de este tipo de método del análisis dimensional. Pero no solamente es Fourier, Maxwell, aunque no lo he colocado en esta línea, también en su tratado de electricidad y magnetismo, él también utiliza el análisis dimensional con un solo objetivo. Y ahora se los voy a indicar. El primer objetivo fue
tanto para Fourier como también para Maxwell, fue comprobar que las ecuaciones físicas que ellos estaban utilizando eran correctas. Y para poder saber si esos eran correctas, tuvieron que utilizar un método. Y ese método le llamamos ahora análisis dimensional. La otra parte importante, por qué utilizaron esta parte del análisis dimensional, era para comprobar que los resultados que ellos obtenían en el experimento también eran coherentes con las leyes físicas. Y para eso tuvieron que construir esa técnica, ese método del análisis dimensional. Sabiendo esto, ahora sí, tanto Fourier como Maxwell presentan las primeras ideas, pero Lord Rayleigh, en 1842 a 1919, él va a agarrar esas ideas y los va a colocar como parte importante del estudio de la física. Y para eso, él va a resolver, lo va a sustentar en base de ciertos principios y métodos, y así va a poder resolver problemas de física, pero no problemas simples de física, sino problemas complejos, como en el caso de la dinámica de fluidos y también la acústica. Hasta aquí es lo que ustedes deben saber. Pero si ya vas a estar en la universidad, si estás en la universidad, sí, entonces debes saber de que hay esas técnicas, podemos mejorarlas. Y para mejorarlas tenemos el método de Buckingham, que le llamamos el método Pi. Él va a utilizar cantidades adimensionales como el número de Reynolds, el número de Mach, el número de Fourier. Esas cantidades lo va a utilizar para estudiar también problemas complejos, como por ejemplo para el caso de las represas, para el caso de autos, para el caso de puentes, problemas bastante complejos, pero con ese método él va a reducir las variables y va a poder explicar fenómenos que no se pueden llevar a un laboratorio. Luego de eso, un método bastante avanzado, les sugiero que lean el libro de Sedot, yo en estos momentos lo estoy leyendo, muy interesante. Él también va a fundamentar aún más la teoría de Buckingham y va a conceptualizar problemas como de dinámica de fluidos y de explosiones. Así que, por el momento, nosotros solamente vamos a basar nuestros conocimientos hasta los principios de Lord Rayleigh. Y para esto, ahora sí, sujétate de tu asiento y voy a hablarte del álgebra dimensional. Primero, tomemos la idea de Joseph Fourier. Él menciona lo siguiente: toda cantidad física, como la velocidad, como la fuerza, como el calor, como la energía, todas las cantidades físicas deben tener una dimensión propia. Pero las fundamentales, como la longitud, masa y tiempo, ellos lo vamos a expresar así: la dimensión de la longitud como L, la dimensión de la masa como M, la dimensión del tiempo como T. Seguidamente, ahora, juntamente vamos a unir la idea de Fourier como la de Maxwell y vamos a decir lo siguiente: toda cantidad derivada debe ser expresada como el producto de las cantidades fundamentales, L, M y T, y cada uno de ellos con sus exponentes relacionados. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, su dimensión debe ser Lt a la menos 1. La siguiente parte que menciona Fourier es que una ecuación física, como por ejemplo fuerza igual a masa por aceleración, es una ecuación física. Otra ecuación física también puede ser energía, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros decimos de que esa ecuación física es correcta o es dimensionalmente homogénea, entonces debemos decir que toda la dimensión de la cantidad que está en la izquierda debe ser igual a la dimensión que tenemos en la derecha. Si las dos dimensiones, tanto de la izquierda como de la derecha, son iguales, entonces esa ecuación física es correcta. Pero si no fuera una multiplicación y fuera una división de cantidades, entonces de la misma forma, la dimensión de A es igual a la dimensión de B entre la dimensión de C. Deben tener las mismas dimensiones, tanto la expresión de la izquierda como la expresión de la derecha. Ahora veamos los aportes de Lord Rayleigh. Para esto, Lord Rayleigh menciona lo siguiente: cuando una ecuación física tiene términos de suma o de resta,
es dimensionalmente correcta si se cumple. Por ejemplo, si yo tengo aquí una cantidad física A y eso es igual a B más C, entonces, para que esto sea correcto, cuando hay una suma o una resta, las dimensiones de cada cantidad física dispuesto en esta ecuación como A, B y C, todas ellas tres deben tener la misma dimensión. Si A es velocidad, B debe ser velocidad y C debe ser velocidad. Si A es masa, B debe ser masa y C debe ser masa. Ahora, pero si hubieran restas, de la misma manera, la dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B, pero aquí hay un producto de C por D. Entonces, para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, todas ellas, el producto de C por D dimensionalmente debe ser igual a la de B y también igual a la de A. Eso es lo que menciona los Rayleigh. Luego, esta es la parte importante, el método de Rayleigh. Te dicen así, si quieres analizar un fenómeno, pero no bueno, es un fenómeno, pero quieres analizar una cantidad física de ese fenómeno. Por ejemplo, imagínate que vas a soltar una piedra. Sueltas una piedra y tú quieres saber cuánto vale la velocidad de la piedra antes de tocar el piso. Entonces, si quieres averiguar cuánto vale la velocidad, tú puedes, según Rayleigh, puedes encontrar la fórmula de esa velocidad como un producto de las potencias de las cantidades físicas que se encuentran presentes. Por ejemplo, cuando sueltas una piedra, tú dices, la primera cantidad física que puede estar presente es la altura. Bien, también puede ser el tiempo, también puede ser la gravedad. Entonces, luego de descubrir qué cantidades físicas pueden influenciar a la velocidad de él, Rayleigh menciona lo siguiente: agarra esa cantidad y colócala como en función de todas las que tú crees que están interviniendo. Entonces, aquí decimos, y todo esto lo podemos expresar así. La cantidad que yo quiero analizar debe ser igual a una constante por la cantidad que yo creo que afecta x2, x3, x4, todos a un exponente. Si encuentro los exponentes, entonces sabré cuál es la fórmula. Y si es que quiero saber en forma precisa cuál es esa fórmula, entonces debes saber cuánto vale esta constante. Y para que encuentres esta constante, debes utilizar el método experimental. Y de esta manera, Rayleigh y también Fourier y Maxwell hacen las bases para este análisis dimensional. Ahora veamos, para finalizar, algunas propiedades. Una primera propiedad nos dice así, que todo número que nosotros tengamos que no tenga unidad en nuestra ecuación física, siempre su dimensión es igual a 1. Tanto para un número, para una función trigonométrica, para un número irracional, siempre debe ser igual a 1. La siguiente parte es esta. Al sumar o restar dimensiones de la misma magnitud física, se obtiene como resultado la misma dimensión. Por ejemplo, eso ya lo habíamos hablado, pero aquí lo vamos a colocar como una propiedad. Si yo tengo A más B es igual a 4 metros, entonces 4 metros es longitud. Así que la dimensión de A y la dimensión de B también deben ser longitud. Ahora, si tenemos aquí un producto, una división o una potencia de cantidades físicas, como por ejemplo un producto, la dimensión de un producto lo podemos expresar como la dimensión de A multiplicado por la dimensión de B. Pero si tenemos una división, la dimensión de la división también se puede expresar como la dimensión de A dividido entre la dimensión de B. Y si tenemos A elevado a un exponente n, este n puede salir y podemos decir de que la dimensión de A elevado a la n se puede expresar también como A a la n. Y si tuviéramos una raíz, también lo podemos expresar de esta forma. Estos son consecuencias de lo que ya hemos hablado. Finalmente, tenemos aquí esto, donde nos dicen, las expresiones que se encuentran como exponentes, ángulos, en las ecuaciones físicas son siempre cantidades numéricas y por lo tanto, dimensionalmente son iguales a 1. Por ejemplo, si te van a dar así, y es igual a e, a la b, a, e, a por b. E es un número
es un número irracional, entonces nosotros podemos decir que la dimensión que tiene y es igual a la dimensión que tenemos en la parte derecha, como es e a la a por b. Pero como e es un número, el exponente que tiene e también debe ser un número. Entonces debemos decir que como conclusión, la dimensión de y debe ser igual a 1, pero eso siempre y cuando la dimensión de e elevado a la a por b también es igual a 1. Pero esto solo ocurre cuando el exponente, la dimensión de ese exponente, debe ser igual a 1. No te olvides esta secuencia, que es muy importante para poder resolver los problemas más complicados del análisis dimensional. Pero si tuviéramos una función trigonométrica como seno de a por b, entonces decimos la dimensión de y es igual a la dimensión de seno de a por b. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora decimos, sé que la función trigonométrica seno es un número. Si es un número, entonces su dimensión es igual a 1. Y ahora, si esto ocurre, entonces diremos de que la función seno de a por b también es 1. Pero esto solamente es correcto cuando lo que está dentro de esta función trigonométrica también debe ser igual a 1. Y si hasta aquí has entendido, entonces vamos a esta última parte más compleja, donde tenemos una función trigonométrica. Aquí tenemos adentro de él ya no hay un ángulo, hay el producto de dos cantidades a por b más c. Y esto, si analizamos como en el caso anterior, vamos a indicar de que la dimensión de y debe ser igual a 1 porque lo que está en la derecha es un ángulo, es una función trigonométrica. Y la dimensión de esa función trigonométrica siempre debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo? Entonces, el ángulo que está adentro, que está en términos de cantidades físicas, debemos indicar de que a por b más c, su dimensión de él debe ser igual a 1. Y para que cumpla eso, porque adentro hay una suma, entonces el producto de a por b debe ser igual a la dimensión de c. Y esto debe ser igual a 1. Y con todo esto, puedo decirles de que ya están listos, ya tienen todo el álgebra dimensional dispuesto para que ustedes puedan desarrollar cualquier problema de análisis dimensional. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta que no te ha salido de análisis dimensional y yo en otro video pueda realizarlo. Y no te olvides de compartirlo. Nos vemos, hasta luego.